Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de la materia Administración de Unidades de Información y Servicios del Instituto Superior de Formación Técnica 182. En la primera clase hablamos sobre las distintas teorías de la administración y sobre los distintos tipos de organización. Ya subido al campus, en la clase número 1, ustedes tienen las preguntas sobre los distintos tipos de bibliotecas y bibliografía para consultar. Bien, entonces yo eso, junto con la evaluación, ya lo tomo como algo visto y vamos a empezar con la segunda parte de este encuentro número 1. Subido en el campus, tienen entonces el edificio de la biblioteca. ¿Cuáles son las características que tiene que tener todo edificio de biblioteca? Lo que no está es esta parte que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la conservación preventiva o preservación de materiales en la biblioteca. A lo largo del año yo voy a ir subiendo distintos videos en los foros para que ustedes tengan como material. Es importante que ustedes en los foros, además de ver el video, siempre voy a buscar videos muy cortos, además de ver el video, comenten lo que a ustedes les parece o pregunten cualquier duda que puedan llegar a tener. Que a pesar de que yo no soy experta en conservación, no me he dedicado a la conservación, puedo encontrar alguna respuesta a sus inquietudes. Pues bien, entonces hoy vamos a hablar sobre la preservación documental. Bien, vamos a empezar con una definición. La preservación involucra todas aquellas acciones preventivas que contribuyen al buen estado del acervo documental. Aquellas medidas que se toman para salvaguardar la colección de una biblioteca, como los controles de seguridad, el control ambiental, el cuidado y el manejo para proteger todo el material de los distintos tipos que tiene la biblioteca, de daños químicos, biológicos o físicos, eso se denomina preservación documental o conservación preventiva. Bien, ¿por qué debemos preservar? Bien, aunque son distintas las necesidades de preservación dependiendo de las bibliotecas de las cuales se trate, no es lo mismo una biblioteca nacional cuya misión es preservar el acervo cultural, conservar el acervo cultural, que una biblioteca popular. Todas están obligadas a mantener y hacer accesibles sus colecciones. En términos económicos, las bibliotecas no se pueden permitir que sus colecciones se deterioren en forma prematura. Y además es la mejor forma de servir a los usuarios futuros, a ellos que van a venir después de todos nosotros. Además, todo el personal tiene que estar involucrado en la preservación de los documentos de la biblioteca. Todos son los responsables, ¿sí? Si nosotros estamos en una biblioteca pequeña es una cosa, pero si estamos en una biblioteca más grande vamos a tener distintos departamentos en esa biblioteca. Por ejemplo, los departamentos de selección y adquisición, los de catalogación, ¿no? El depósito, capacitación, etc. Todos esos departamentos son responsables de preservar el acervo documental. ¿Cuáles son las principales amenazas que nosotros tenemos en todo tipo de bibliotecas? Bueno, la primera de las amenazas es la naturaleza misma del material, ¿sí? Esta naturaleza del material que puede tener que ver con un papel más ácido o un papel más envejecido, tiene que ver con las colas que se utilizaron para pegar, tiene que ver con lo que se utiliza para las tapas o para las cubiertas, si el papel tiene ganchos o no, etc. También tiene que ver con los desastres provocados por el hombre o los desastres naturales. En desastres naturales podemos decir inundaciones, terremotos, y en los provocados por el hombre podemos hablar, por ejemplo, de incendios o robos.
Otra de las cosas es de las principales amenazas es un ambiente no apto para el almacenamiento de los distintos tipos de documentos, que ya más adelante vamos a hablar de eso, o la mala manipulación. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, lo primero que debemos hacer, y nos lo van a escuchar a las dos profesoras de administración a lo largo de todo el año, es establecer políticas de preservación, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para establecer políticas de preservación? Bueno, más adelante, en las clases 3 y 4, vamos a hablar sobre políticas, sobre manuales, etcétera, pero hay algo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo comenzar? Bueno, al principio lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los tipos de riesgos que yo puedo encontrar. Lo primero que yo voy a observar es el edificio. Bien, en ese edificio voy a ver cómo son las entradas y las salidas, las puertas, las ventanas, si tienen rejas o no tienen rejas, si cierran bien, no cierran bien. Es el riesgo ambiental de ese edificio, cómo es toda la seguridad, si hay alarmas a las salidas y a las entradas, cómo están hechas las instalaciones internas y externas, tanto de caños, de agua, como los extintores de fuego. Va a haber que hacerle un mantenimiento a la parte eléctrica, a la parte de agua. Siempre todo eso es una cosa muy importante en los extintores de los matafuegos. Todo eso hay que verlo en el edificio. En el exterior también, si el exterior está iluminado o no, tenemos que ver cuáles pueden llegar a ser riesgos potenciales, por ejemplo en la naturaleza, si está en un lugar de terremotos o no, si el lugar es inundable o no, si está cerca de algún río, y revisar las precauciones que se han tomado para cada uno de estos posibles inconvenientes que puedan surgir desde el exterior. Otra de las cosas que debemos prestar atención es en el ambiente. Llevar un control de todas las medidas que existen para preservar las colecciones, los aspectos tanto positivos como negativos y los responsables de llevar a cabo las distintas acciones, de las cuales ya vamos a hablar. Y por último, pero no menos importante, las colecciones y identificar los problemas potenciales y verificar las colecciones actuales en donde cómo se encuentra esa colección, ¿no? Y determinar el grado de uso. Si cierto documento es más usado que otro, va a haber que saber si lo tenemos que digitalizar o no digitalizar o colocar en cajas, etc. Bueno, una vez realizado entonces ese estudio, debemos ver qué vamos a priorizar. Porque los recursos tenemos que darnos cuenta que son finitos. Entonces tenemos que saber qué cosa priorizar. Tenemos que fijarnos en la seguridad de la estructura del edificio, el mejoramiento del control ambiental, el mejoramiento del almacenamiento y el manejo de la colección. Y para todo esto se va a tener que nos vamos a tener que ajustar a un presupuesto. Esta evaluación que nosotros vamos a hacer de todo lo que necesitamos en materia de preservación va a tener que ver con la política de la biblioteca, qué preservar y qué no preservar, y el sentido común del bibliotecario. Además, recordemos la herramienta de la cooperación, ¿sí? ¿Con quién y por qué cooperar? Siempre el tener alguien con quien cooperar va a retribuirnos económicamente, va a ser algo que nos va a ayudar económicamente. Primero por la colección. No es lo mismo la colección de una biblioteca que la colección de dos bibliotecas que trabajan en cooperación. Pero además, como los insumos para la preservación y conservación muchas veces son caros,
Siempre el tener bibliotecas con las cuales cooperar hace que nosotros podamos comprar una parte y otras bibliotecas puedan comprar otra parte y prestarnos y hacer una cooperación, ¿no? También podemos, por ejemplo, decir, bueno, esta biblioteca se va a encargar de hacer todas las cajas para el material de la fotografía, para las fotografías. Y esta otra biblioteca se va a hacer cargo de las cajas para las películas, ¿sí? Eso nos va a servir para gastar menos tiempo y menos dinero. Bueno, ¿cuáles son entonces las implicancias financieras? En las bibliotecas la cantidad de información siempre es mayor a los recursos disponibles, ¿sí? Siempre, en todos lados, en todos los países. Bien, entonces, se deben tomar decisiones importantes que preservar, ¿sí? Prevenir daños siempre es mucho más barato que repararlos. Rescatar el material que ha sido dañado a causa de robos, ataques de insectos, inundaciones, hongos, etc. es mucho más caro. Preservar y mantener las conexiones es tan importante como adquirirlas, ¿sí? Por eso se deben asignar los fondos necesarios. Administración, debemos asignar, si somos el administrativo de nuestra biblioteca, debemos asignar los fondos necesarios para la preservación, ¿sí? No creernos que no es importante. Si nosotros tenemos un fondo asignado para compra, tenemos que tener un fondo asignado para preservación. A ver, piensen que estamos hablando de todo tipo de bibliotecas, ¿sí? Como vimos, tenemos bibliotecas nacional, tenemos bibliotecas especializadas, tenemos bibliotecas públicas, bibliotecas populares, ¿sí? Bibliotecas universitarias, entonces hace un montón, un universo de bibliotecas muy grandes que pueden tener de un bibliotecario a 20 bibliotecarios. Bien. Ok, sigamos con el siguiente. Bien. Con respecto a la seguridad, ¿sí? Con respecto a la seguridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que mantener limpios los perímetros y las áreas, tenemos que evaluar condiciones externas para detectar la factibilidad de robo o no, tenemos que ver si las áreas están iluminadas, como dije anteriormente, chequear las cerraduras, las puertas, las ventanas, mantener el interior limpio y ordenado. Los accesos y las salidas tienen que estar en lo posible separados. A veces nosotros estamos en una biblioteca pública, que la entrada es muy pequeña, perfecto, pero siempre si nosotros tenemos un mostrador, ese mostrador tiene que ver, de ese mostrador se tiene que ver la salida para evitar los robos. Bien. Debemos mantener cerradas las áreas de personal, guardar el equipo costoso bajo llave, los contratistas, plomeros o los que fuera que necesitemos deben firmar en la entrada y la salida, inculcar una actitud de alerta al personal, restringir el área de almacenamiento o depósitos y el uso de bóvedas o cajas fuertes para material valioso. Con respecto a la seguridad en las áreas de lectura, hay distintos aspectos que nosotros tenemos que considerar. Cómo se entregan los materiales, si estos materiales, hay materiales que están sueltos, por ejemplo un libro con un CD, tenemos que ver cómo lo entregamos, si lo entregamos juntos o lo entregamos separados, y cómo hacer para chequear cuando el usuario lo devuelve. Si están bien vigiladas las áreas de lectura, si existen sistemas de seguridad, si se van a permitir bolsos y si estos se van a revisar cuando se sale o no. Y luego también debe haber folletos de información para las emergencias. Este folleto tiene que indicar los pasos a seguir en el caso de robo, accidente personal, incidentes, emergencias, desastres, incendios, etcétera, etcétera. Planificación para evitar o enfrentar desastres. Esto es muy importante. Planificación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la planificación del directivo? ¿Sí?
según falló la planificación, bien. Esto es muy importante. Y también con Diana vamos a hablar muchísimo sobre la planificación. Todo tiene que estar planificado para evitar idas y vueltas en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros planificamos las cosas, van a salir bien. Si nosotros tenemos planes, tenemos guías, tenemos manuales, las cosas van a salir bien. Ok. Vamos entonces a la planificación para evitar desastres. Tenemos que tenerlo siempre por escrito, en forma clara y comprensible. Va a tener que ser actualizado regularmente. Las planificaciones que se usan todos los años tienen que ser flexibles, ¿sí? Y se van a guardar copias tanto dentro como fuera del lugar, porque si hay un incendio, por ejemplo, nosotros tenemos que tener fuera del lugar nuestra copia para después saber cómo tenemos que actuar. A ver, ¿qué es esto de cómo tenemos que actuar? No significa que mi manual va a decir si comienza el fuego, salga a correr o utilice el matafuego, sino que mi manual va a decir, bueno, cuando hay un daño producido por agua, lleve el documento a tal lado, congélelo a temperatura de tal cosa, limpie con tal pinceleta, ¿sí? Bien. Debemos tomar siempre las medidas para que distintos desastres no ocurran antes de enfrentarlos, ¿sí? Provocados por el hombre, entonces, guerras, terrorismos, incendios, a veces algún caño roto, etcétera. Los naturales, huracanes, inundaciones, terremotos, erupciones de volcanes. Bien. Hay distintos planes para hacer la planificación, para enfrentar desastres, que llevan distintos puntos que nosotros los podemos consultar en cualquier por internet o en la misma guía de la cual yo me estoy basando para hacer este PowerPoint. Bien, vamos a ver el medio ambiente. Esto es una de las cosas muy importantes y que preocupa muchísimo a todos los bibliotecarios. Con respecto al medio ambiente, nosotros tenemos que ver nuestra temperatura y humedad relativa. ¿Hay una temperatura y humedad relativa? No, hay un rango de temperaturas y humedad relativa. Los factores ambientales como temperatura, luz, también y contaminantes particulares o atmosféricos pueden provocar reacciones muy deteriorantes en los objetos, ¿sí? La humedad relativa es la relación que existe entre la presión del vapor y la saturación de la presión del vapor. No importa eso no les va a importar a ustedes, ¿sí? Pero un medio muy seco va a hacer que nuestro papel se resquebraje. Hablando de papel, hay otro tipo de materiales en la biblioteca. Pero un medio muy húmedo va a ser propicio para la propagación de hongos o algún otro tipo de plaga. Entonces tenemos que tener cuidado con esta humedad, tanto así como la temperatura. Bueno, otra de las, con respecto a la temperatura, pasa exactamente lo mismo. Una temperatura muy elevada hace que también nuestros papeles se rompan, se resquebrajen o se pueda incendiar incluso nuestra biblioteca. Y siempre una temperatura baja va a ser preferible. Lo importante, muy importante, es que no fluctúe, que nosotros no tengamos cambios muy importantes de temperatura. El calor, frío, prendemos el aire acondicionado, un frío de congelarnos, nos vamos fin de semana, 40 grados de temperatura dentro de la biblioteca. Bueno, eso es malísimo. La fluctuación es malísima. ¿Por qué? Tanto para los papeles como para las tintas, ¿sí? Bien. También entonces tenemos que controlar de los hongos y las plagas. Vamos caminando nuestros estantes, caminando y vamos a ir observando en el piso si hay algún desprendimiento de papel o lo que fuere, que eso nos va a hacer que nosotros detectemos que hay plagas.
También la limpieza de los libros con distintas pinceletas a medida que va transcurriendo el año. Nosotros nos tomamos un tiempo como para limpiar libros, lomos, tapas con pincel, y eso va a hacer que nosotros detectemos los hongos si es que llega a haber o algún tipo de insecto. Bien, ¿qué pasa? Entonces hablamos del ambiente, hablamos del edificio, hablamos del exterior y del interior. ¿Qué pasa entonces con el distinto tipo de material que hay en la biblioteca? ¿Sí? El distinto tipo de material que hay en la biblioteca es el material tradicional, monografías o recursos continuos en formato impreso, ¿sí? Libros, revistas, folletos, etc. Y el material especial que tiene que ver con las fotografías, los CDs, las películas, los microfilms, etc. Bien, con respecto al material tradicional de la biblioteca, este tiene que estar en una temperatura de aproximadamente 10 grados centígrados y entre un 20 y un 30% de humedad relativa, ¿sí? Bien. Tenemos que prestar atención en cómo se procesa el material, cómo lo tomamos, cómo lo abrimos, en las salas de lectura, qué condiciones hay, en los usuarios, si comen con el libro abierto o si toman nota, que lo tiene que hacer en una superficie aparte, no arriba del libro, que lo pueden dañar, etc. Y también los métodos de almacenamiento y de manipulación. Todo lo que sean insertos, sujetadores, etiquetas, ganchitos, todo eso hay que tratar de sacarlo. Si los documentos están pegados, hay que tratar de no despegarlos. Y fijarse con qué tipo de cola está pegado para ver si se despega o no se despega. Bueno, según el libro que tengamos, en la sala de lectura podemos tener apoyalibros. Y con respecto a los métodos de almacenamiento y manipulación, en los depósitos en general la luz se mantiene muy baja o apagada y se va prendiendo a medida que el bibliotecario va recorriendo los anaqueles. Para eso yo para hablar sobre la manipulación, les traje un pequeño videíto que me gustaría que viéramos juntos sobre la manipulación. Es un video muy cortito, pero muy interesante para aquellos que recién empiezan con el tema de la conservación preventiva del patrimonio documental. Los archivos y bibliotecas son depositarios de una gran cantidad de información documental, bibliográfica y hemerográfica de carácter histórico y patrimonial. Uno de los principales factores del deterioro del material es su manipulación inadecuada, causada principalmente por falta de conocimiento. Tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad de los documentos que estamos consultando, pues muchos de ellos son originales y en ocasiones únicos. Ayúdanos a conservarlos siguiendo estos consejos. Para consultar el material, es fundamental tener las manos limpias y secas. Los libros deben retirarse del estante por el lomo y no la cofia. Utilicemos las dos manos para manipular libros o cajas pesadas. Para trasladar libros o cajas, no apilar más de 4 ejemplares alternando lomo y frente. Para evitar el deterioro, el espacio de consulta o de trabajo debe ser amplio y estar libre, y no debe colocarse nada en el suelo. Para impedir accidentes, hay que evitar tener líquidos alrededor y utilizar lápiz para tomar notas. Es importante no comer, beber ni fumar alrededor del material o recargar objetos, codos ni manos sobre él. Al tomar notas, no debe apoyarse sobre los libros o documentos.
No forcemos la apertura de los libros. Esto y dejarlos abiertos o boca abajo puede maltratar su estructura. En el caso de los legajos, deben desatarse con cuidado y tener especial atención en no alterar el orden de los folios. Las hojas de los documentos no deben marcarse, borrarse o doblarse. Evitemos también introducir objetos ajenos para apartar la página. Para seguir la lectura, es recomendable utilizar un papel y no los dedos, y no mojarlos para cambiar de página. Hay que acudir al personal de apoyo especializado si encontramos desperfectos, hojas pegadas, rasgaduras y fragmentaciones en el material. Puede resultar peor intentar arreglarlo por uno mismo. Si se encuentran materiales anexos de gran formato, deben desplegarse cuidadosamente sobre una mesa y doblarse según los pliegues originales. Si se trata de acetatos, fotos, negativos u otro tipo de material fílmico, es necesario utilizar guantes de algodón. Al terminar de utilizar los libros y documentos, se debe regresar todo a su lugar, cuidando no dejarlos demasiado apretados en el estante o caja. Si son legajos, vuelve a atarlos con cuidado sin tensar la cinta. Y si es el caso, colocar los documentos en su guarda o folder. Si no caben en las charolas, deben colocarse de forma horizontal sin objetos pesados encima y nunca con el lomo hacia arriba. No olvidemos lavarnos las manos de nuevo al terminar. Siguiendo estas medidas, podremos minimizar el deterioro del material y contribuir a la conservación del patrimonio documental y bibliográfico. Bien, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Si nosotros estamos trabajando en una biblioteca, en cualquier tipo de biblioteca que nosotros estemos trabajando, cuando nosotros como bibliotecarios le damos un libro al lector, el lector no lo va a volver a guardar él, lo volvemos a guardar nosotros como bibliotecarios. Muchas bibliotecas tienen estanterías abiertas, es decir, que el lector puede ir y tomar el libro que desea, pero nunca lo va a poder volver a poner. Un libro mal colocado es un libro que no se va a encontrar nunca más. Bien, piensen que ustedes ahora en análisis documental van a fijarse y van a aprender cómo se guardan los libros en el estante para que después ustedes los puedan volver a encontrar. Otra de las cosas que anoté acá es que los periódicos, que esto lo vamos a ir aprendiendo a medida que trabajemos en bibliotecas, pero los periódicos tienen distintas formas especiales para guardar, muchas veces se guardan en planeras según el formato, algunas otras veces se decide encuadernarlos, las revistas se guardan en receptáculos especiales, de un material también especial, bueno, esto de manipular las cosas de gran formato siempre con un carro y con las dos manos juntas, ¿sí? Bien. Vamos a hablar del material especial, porque a pesar de que se habló en el video, se habló muy poquitito de las fotografías. Material especial tenemos fotografías, películas, microfilms, CDs, etc. Bien. Y vamos por la primera, la fotografía. Fíjense cómo es diferente. Habíamos hablado de los papeles. Los papeles teníamos 10 grados centígrados y entre 30 y 40 de humedad relativa. Las fotografías también, estos valores no son categóricos. No es que si yo no lo tengo a 2 grados centígrados, la fotografía va a morir. Pero es una temperatura que tiene que oscilar entre los 2 grados y la humedad relativa entre el 30 y 40% también. Vamos a tener que tratar siempre de proporcionar copias para la foto, para que el usuario no toque con sus manos la fotografía. La mayor cantidad del material fotográfico es muy sensible a todos los cambios de temperatura y humedad relativa, a la contaminación, a la luz, a las sustancias oxidantes, como por ejemplo a pinturas, madera, cartón, etc. Bien,
Tenemos que usar entonces guantes de algodón limpios para la manipulación, no tocar el lado de la emulsión, el lado de arriba de la foto, usar las dos manos, si nosotros tenemos que trabajar sobre ellas, colocarlas en cartulinas limpias y rígidas, y no utilizar cinta adhesivas, ni grapas, ni plásticos, ni ácidos, ni papeles con ácido. Eso es muy importante para todo tipo de material. Utilizamos papeles libres de ácido. Para las envolturas, todas las envolturas deben pasar por una prueba de fotoactividad, pero esto se compra directamente así en las librerías. Recuerden guardarlos en lugares cerrados, fuera del alcance de la luz, ¿sí? La luz es altamente perjudicial para toda la fotografía. Hay distintos tipos de fotografía, algunos que están sobre papel o cartón y otras que están sobre el plástico, y las recomendaciones más o menos son iguales. Sí podemos decir que impresones y negativos tienen que estar bajo 18 grados centígrados, por ejemplo, y la fotografía de color sí 2 grados centígrados. Y como siempre, evitar las fluctuaciones de temperatura y humedad. Con respecto a las películas también hay dos tipos de películas, de tres tipos: nitrato de celulosa, acetato de celulosa y de poliéster. Según qué tipo de película va a ser distinta la temperatura, no la humedad relativa, pero sí la temperatura en donde se va a guardar. Yo no pienso que ustedes van a ser expertos, ni quiero que sean expertos en conservación preventiva en primer año de bibliotecología, pero bueno, es algo que ustedes por lo menos tienen que tener sabido. Con respecto a la manipulación, hay que tratar de que sean manipuladas por especialistas, usar siempre guantes de algodón limpios, sin polvillo, no tocar solamente los bordes, no tocar arriba y abajo de la película, y siempre trabajar en un área limpia o ventilada, porque cuando la película se empieza a deteriorar, empieza a despedir distintos tipos de sustancias que pueden ser tóxicas para nuestro organismo. Bueno, con respecto a los medios magnéticos, los medios magnéticos son los cassettes, los VHS. Esos son medios magnéticos. La temperatura tiene que oscilar en los 15 grados centígrados con una humedad relativa del 40%. Hay que tratar de minimizar la manipulación, son cosas muy delicadas. No tocar la cinta, no utilizar los productos comerciales para la limpieza, no utilizar cinta adhesiva, y siempre tiene que rebobinarse. Luego tenemos medios ópticos. En los medios ópticos tenemos, por ejemplo, los CD-ROOM, que se guardan a 20 grados centígrados aproximadamente, obviamente, y un 40% de humedad relativa. Para guardarlo se utiliza las cajas tipo joyero, se colocan cada caja en un cajón bien cerrados, no hay que usar solventes y limpiar solamente con un papel tisú. También tenemos distintos, por ejemplo, los discos de pasta, que tienen que estar frescos y lejos de la luz, porque se empiezan a combar, y también deben ser limpiados con papel tisú. Con respecto a los cambios de formato, bueno, nosotros vamos a tener que, para ver si nosotros vamos a preservar algo, no queremos que nuestros usuarios lo manipulen demasiado, vamos a tener que cambiar el formato de algún documento. O, por ejemplo, también puede ser actualizarlo. Muchas películas que nosotros no queremos que se deterioren, las pasamos a un pendrive o antes a un CD-RAM.
pensemos que a medida que van avanzando las tecnologías, esto va a tener que ser vuelto a ver, vuelto a ver y vuelto a ver. Con respecto al fotocopiado, hay un montón de cosas que nosotros no vamos a poder fotocopiar. Por ejemplo, material de referencia, porque al abrirlo nosotros lo podemos dañar o desencuadernar. Y después tenemos que ver si microfilmamos, digitalizamos o qué es lo que vamos a hacer con cada uno del material importante en nuestra biblioteca. Depende mucho también de la utilización. Al cambiar nosotros el formato, debemos enfatizar que se va a hacer ¿para qué? Para cuidar al original. Entonces, ¿por qué se cambia el formato? Para preservar el contenido intelectual, para reducir el desgaste o la destrucción de los originales, para ahorrar espacio, para mejorar el acceso. O también podemos duplicar por razones de seguridad, porque tenemos algo muy valioso que no queremos que se toque. Y acá tenemos que ver muy bien lo de la cooperación, porque si ya está algo microfilmado en otra biblioteca, ¿para qué lo vamos a microfilmar nosotros y gastar más dinero en hacerlo? A continuación tengo otro videíto también muy chiquito y con esto vamos a terminar, que va a hablar sobre la preservación a largo plazo, este cambio de formato. Acuérdense que nosotros vamos a subir todo el tiempo en foros distintos tipos de conservación de documentos para que ustedes se vayan manteniendo al tanto de todo lo que se usa. Este año lamentablemente no, pero siempre hay un montón de conferencias, de reuniones, de jornadas sobre la preservación y la conservación de material en biblioteca, que es muy interesante y se aprende muchísimo. Bueno, ahora sí los dejo con el videito. Insumos más valiosos y un activo muy... Esperen que se me pasó. Volvemos. Esta es la información, uno de los insumos más valiosos y un activo muy importante de tu institución. Ella es la mejor evidencia del trabajo que desarrollas, referente cultural e histórico de tu entidad. Por ello, uno de los insumos más valiosos. Actualmente, la información no se ha sentido muy bien y puede perderse, ya que se encuentra almacenada en diferentes medios analógicos que son afectados por las condiciones ambientales, las prácticas de manipulación, los organismos biológicos y los desastres naturales. Asimismo, los formatos donde se halla la información requieren el aseguramiento frente al cambio tecnológico que puede impedir su acceso y disponibilidad. Entendiendo los riesgos que corre la información, los directivos de la entidad han decidido establecer buenas prácticas y estrategias para garantizar su aseguramiento. Como primera medida, se ha decidido unificar los formatos de la información digitalizándola para luego preservarla teniendo en cuenta los siguientes principios. Integridad. Asegurar que la información no ha sido alterada o modificada. Equivalencia. Asegurar que la información electrónica o digital tendrá las mismas características que la información producida en físico. Economía. Verificar que los métodos y técnicas que se usen sean viables y sostenibles para su contexto. Actualización. Utilizar estrategias y herramientas acordes con los cambios tecnológicos. Normalización. Aplicar estándares y mejores prácticas en la creación, gestión y difusión de la información. Por otro lado, para garantizar que la información sea accesible más allá del cambio tecnológico, existen estrategias de preservación como la migración, que es el cambio a nuevos formatos, plataformas, hardware y software a nuevos medios. La conversión, que es el cambio de soporte físico. La emulación, que corresponde a la recreación del entorno de software y hardware para permitir la lectura de formatos obsoletos. Y el replicado, que son las copias de la información digital establecidas según la política de seguridad de la información de la entidad. Estas estrategias de preservación confluyen y se articulan en el Plan de Preservación a Largo Plazo, el cual corresponde al conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, estrategias, procesos y procedimientos tendientes a asegurar el acceso a largo plazo de la información. Archivo General de la Nación, comprometido con la gestión documental del país.
Muy bien. Ahí está. Eso es todo por hoy. Nos vamos a encontrar en el chat. Ustedes ya tienen subidos las distintas fechas sobre los días que nosotros nos vamos a encontrar. Y cualquier pregunta, recuerden que está la mensajería interna por la cual pueden preguntar, y hay un foro de dudas. Muchas gracias.